Ahora estamos en pueblo libanés, un pueblo chiita en el Líbano. Este pueblo es uno de los pueblos cercanos a la frontera israelí. Quiero mostrarles una casa libanesa, un libanés en un pueblo chiita, casa cerca de la frontera. Cada casa es una base terrorista. Quería que vieras con tus propios ojos lo que encontramos aquí hoy. Esta es nuestra fuerza atacando este pueblo. Ven conmigo a esta casa. Un almacén de equipo esperando a las fuerzas de Hezbollah Raiden, con chalecos, cascos, visión nocturna, minas. Aquí ya puedes ver todas estas armas que estaban almacenadas y apiladas en la casa, listas para la gran incursión. El plan se llama conquistar Galilea. Planean hacer una ejecución a gran escala que el 7 de octubre en el norte de Israel con este equipo de aquí. Quiero que veas qué tipo de equipo ves. Las granadas de mano aquí. Los rifles de francotirador. Rifles de francotirador extremadamente altos disparando a nuestras fuerzas. Disparando a nuestros civiles desde lejos. Mira esos rifles de francotirador aquí. Todo estaba listo para la incursión. Explosivos RPG. Aquí está uno de los PK disparados por los terroristas de Hezbollah contra nuestras fuerzas que atacan desde esta casa. Esta es una terabase. Esta es una aldea libanesa, una aldea chií construida por Hezbollah. Cada casa con su equipo listo para el ataque nuevamente contra Israel, conquistar el refugio de Galilea. Estamos recorriendo casa por casa, abordando todas y cada una de las bases, tomando todo este equipo, desmantelando la capacidad de Hezbollah para el plan de conquistar toda Galilea. Esto es lo que hacemos. Esto es una incursión limitada y dirigida a la parte norte de Israel. Está bien. Estamos llevando a cabo al otro lado de la frontera para encargarnos de la amenaza que Hezbollah ha creado durante años. Se supone que esto está limpio aquí. 1701 previene esas armas aquí y nos estamos asegurando de imponer que esta área esté limpia para que podamos decirles a nuestros ciudadanos del otro lado de la frontera que han estado sufriendo durante casi un año, han estado sufriendo por ataques de muchos vehículos aéreos no tripulados, cohetes, misas. Podemos decirles que puedan regresar a casa sanos y salvos. Regresar a sus propios hogares. Hemos limpiado la amenaza Hezbollah junto a su frontera. Por otra parte, las raíces del 7 de octubre se encuentran en la carta genocida de Hamás contra israelíes. Nadie que haya leído la carta de Hamás debería sorprenderse por las muertes que tuvo lugar el 7 de octubre del año pasado. Creada en 1988, poco después de la fundación del grupo terrorista en 1987, la carta establece que Israel existirá y seguirá existiendo hasta que el Islam lo extermine. Significa genocidio de judíos, según Jonathan Corriques, ex portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel y ahora miembro principal de la Fundación para la Defensa de las Democracias. La llama una carta para llevar a cabo un genocidio contra israelíes y aniquilar el Estado de Israel tal como lo conocemos. El documento tiene un propósito muy específico, dice Hilal Fresh, investigador principal del Instituto de Seguridad y Estrategia de Jerusalén, y es llamar a la destrucción del Estado de Israel, organizar a todos los musulmanes para ese propósito y crear una fuerza terrorista militar para hacer el trabajo.
una rama de la Hermandad Musulmana de Egipto. El nombre Hamas es un acrónimo árabe de Movimiento de Resistencia Islámica. Su carta original parece escrita en Alemania nazi. El artículo 22 dice: con su dinero tomaron el control de los medios de comunicación mundiales, las agencias de noticia, la prensa, las editoriales, las estaciones de radiodifusión y otros. El documento culpa a los judíos de las revoluciones francesas y comunista, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y afirma que los judíos crearon las naciones judías para poder gobernar el mundo. Ridículo. No hay guerra en ningún lugar sin que haya una invasión de los judíos, dice la carta. El artículo 17 incluso culpa a los judíos de la creación de los clubes Rotary y Lions, que Hamas aparentemente ve como fuerzas siniestras. El documento también cita un hadís musulmán. El día del juicio no llegará hasta que los musulmanes luchen contra los judíos y los eliminen. Entonces, los judíos se esconderán detrás de las rocas y árboles, y las rocas y los árboles gritarán: «Oh musulmán, hay un judío escondido detrás de mí, ven y elimínalo». En 2017, Hamas emitió una carta revisada que suavizó parte de la retórica violenta y antisemita del original. Sin embargo, Coricus dice que la ejecución del 7 de octubre expuso la carta revisada como un fraude. Todo esto fue una cortina de humo, dijo, y Hamas engañó muy astutamente a los tomadores de decisiones israelíes hasta que revelaron cuáles eran sus verdaderas intenciones. Y eso lo hicieron el 7 de octubre. Cuando se lee entre líneas, incluida la segunda versión diluida, sigue siendo un documento genocida que pide el exterminio de Israel y la fundación de un Estado islamista. El artículo 13 de la carta original rechaza cualquier acuerdo negociado y dice que la única solución para la cuestión palestina es la yihad o la guerra santa. Fresh dice que esto está bien porque cualquier negociación probablemente permitiría a Hamas permanecer en el poder. Y dentro de 2 o 3 años estarán exactamente en el mismo punto en el que estaban el 6 de octubre, el día antes de la ejecución, dijo Fresh. Coricus dijo que tiene esperanzas de que en el futuro se pueda hacer la paz con los palestinos. Muchos israelíes quieren hacer la paz con los palestinos, pero no se puede hacer la paz con Hamas, porque la carta original de Hamas prohíbe la paz hasta que Israel sea destruido. Just Productions. Brillando en la red.